¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Soy Douglas, bienvenidas, bienvenidos a D-Rocks, el canal dedicado al hard rock ochentero, el hard rock en general. Hoy os quería ofreceros mi ranking personal de los discos de estudio de Metallica. En total serían 11 discos de estudio. ¿Por qué 11 discos? Porque no incluyo el Lulu que sacó Metallica con Lou Reed, porque considero que es más un disco de Lou Reed que de Metallica, y tampoco incluyo los discos de versiones, Garage Days, Garage Inc. ¿Vale? Entonces, el ranking va desde Kill 'Em All en 1983 hasta 72 Seasons en 2023. Es decir, un total de 11 discos, y en este ranking iré del peor, por lo menos el que considero yo el peor, hasta el mejor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, y para mí el peor de los discos de Metallica, de todos sus discos de estudio, es este, Saint Anger. Un disco publicado en 2003, el último disco producido por Bob Rock, ¿vale? Antes había producido Black Album, Load y Reload. Este disco para mí es un despropósito, es un disco bastante malo, es un disco mal producido, no hay ni un solo de guitarra en este disco, es decir que Kirk Hammett se habrá ido de vacaciones durante la grabación de este disco. La batería suena fatal, musicalmente quieren parecerse al movimiento, a grupos de tipo Linkin Park, Limp Bizkit, el rollo nu metal. En fin, un disco realmente fallido, que no me gusta absolutamente nada. Quizás, pero realmente raspado los últimos dos temas, pero es una tortura, es un sufrimiento escuchar este disco, sinceramente. De hecho, lo he escuchado muy, muy poco. Entonces, si veis por ahí o escucháis otros ranking de los discos de Metallica, seguramente este disco, Saint Anger, será el último o el penúltimo. Entonces, es un disco bastante malo. No entiendo muy bien. Yo creo que es un grupo que intentaba un poco buscarse o encontrar otra vía, un poco de escape, digamos, pero creo que en este disco se equivocó totalmente. Entonces, para mí, el peor disco de Metallica, sin ninguna duda, Saint Anger. Luego, puesto número 10, tenemos Reload, es decir, el disco que salió antes de Saint Anger, en 1997. Es un disco que inicialmente, pues, el grupo quería sacar con Load, ¿vale? En 96, pero al final decidieron sacar otro disco aparte. Sinceramente, lo mismo, es el tercer disco de Bob Rock como productor. Personalmente me parece un disco muy, muy, muy flojo, muy largo también. Bueno, de hecho todos los discos, los últimos discos de Metallica son demasiado largos a mi juicio. Este, pues un poco lo mismo, excepto quizás The Memory Remains, donde interviene Marianne Faithfull, tiene su gracia. Slither también, pero lo demás es totalmente sin interés. ¿Vale? Sin interés. The Unforgiven 2, la versión, la segunda canción de la secuela, digamos, de Unforgiven, de Black Album, es totalmente, carece totalmente de interés. Sinceramente, no sé, no entiendo muy bien este disco, lo que quisieron hacer aquí. Es el último disco con Jason Newsted. Seguiría, de hecho, el siguiente, en Saint Anger, ya no había bajista, fue Bob Rock quien estuvo en el bajo. Yo creo que Jason Newsted, ya viendo el percal, ya decidió después que ya no iba con él, este tipo de música. Entonces es un grupo que se convirtió ya en que intentó seguir la senda un poco del Black Album y del Load, el rollo
hard para radios, pero que no va a ninguna parte. Un disco mediocre, sinceramente. Muy largo y muy mediocre. Reload. El puesto número 9, pues justo el que salió antes, el 96, el Load. Vale, ahí es un disco que marca un poco, hay que pensar que es un disco que salió en 1996, es decir, 5 años después del famoso Black Album. Entre tanto, evidentemente está el fenómeno grunge, desde el 91, 90, 91. Entonces es un grupo que intenta reinventarse. Entonces se reinventa en el logo, que ya no es el mismo que al principio. En el look también. En el look. Parecen clones de Chris Cornell, época Super Unknown. Y musicalmente, pues también hay un cambio radical. No sé quién dijo en su momento que parecía que Metallica había sacado un disco de Foo Fighters. No sé, pero bueno, en fin. Es un disco muy largo también, segundo producido por Bob Rock, y está claro que aquí quieren cambiar el rumbo, van hacia unas sendas de música más comercial, sin ninguna duda. La verdad que el Black Album les abrió puertas para eso, para hacer música más comercial, porque ampliaron el público. De hecho, yo creo que este disco cabreó a muchísimos fans de la primera época y encontró nuevos fans, sin ninguna duda. A mí personalmente, pues hay cosas que no están mal, es decir, que las canciones Until It Sleeps, Hero of the Day, son muy comerciales, pero no están mal, ¿vale? Bleeding Me, balada, y Mama Said, otra balada, pues de hecho Mama Said me gusta bastante, pero realmente es una balada muy sutil, pero realmente es metálica. Bueno, no sé, pero me gusta. Y yo Outlaw Torn, la última canción, me gusta. Sí, pero 5 canciones de 14, pues es un balance bastante pobre, ¿no? Repito, aquí el grupo, pues parece que se quedó un poco en una invernación, ¿no? Desde el Black Album, dejó pasar todo la avalancha grunge para sacar esto, ¿no? Entonces, pues mucha gente se quedó un poco sorprendida, sobre todo cuando salieron los vídeos, cuando vimos las pintas del grupo, adiós las melenas, ya habían cambiado totalmente, ¿no? De look, de música y todo. Entonces la gente se quedó sorprendida, algunos muy enfadados, digamos, y dejaron de lado Metallica. Yo fui uno de ellos. Sinceramente ya Metallica después del Black Album dejaron de interesarme, ¿vale? Luego volvieron un poco, pero vaya, lo veremos más adelante. Pero para mí esto ya no me convence, digamos, ¿no? Sin olvidar tampoco el artwork, las portadas, pero volveremos a hablar de ello un poco más adelante. Así que nada, Load. Bastante flojo, mejor que Reload y el Settinger, sin ninguna duda, eso sí, porque yo creo que hay temas que se sostienen, sólidos, pero yo creo que se espera más de Metallica después del Black Album, desde luego. Puesto número 8 tenemos Hardware to Self-Destruct, disco que salió en 2016. Bueno, es un disco que no me disgusta, no está mal. Lo que pasa es que el problema que tiene este disco es que, bueno, yo tengo el CD, pero son 2 discos, 2 CDs. Se dividieron este disco en 2 partes. No entiendo muy bien, aquí al fin y al cabo la duración es la misma que los anteriores, es 1 hora y cuarto. Es un grupo que está abonado a la hora y cuarto más o menos de duración, ¿no? No sé si es por un tema promocional, para, no sé, o marketing, lo que sé, pero no sé, no entiendo muy bien por qué hacer 2 discos. Yo, además,
cuando escuchas un disco, luego, pues, a lo mejor, pues, ni pones el segundo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron así? No lo sé. Ahora bien, yo de los dos discos, para mí, el primero es el que más me gusta, ¿vale? Atlas Rise, Now That We're Dead, Moth into Flame, Halo on Fire, me parece muy buena canción para terminar este disco. Y luego en el segundo, pues, Here Comes Revenge, pero y poco más. Tampoco, es que es como siempre, en los últimos discos de Metallica, pues, el defecto que tienen es que es demasiado largo. Entonces, sobran 3-4 canciones. Cuando empezaron, pues sus discos eran de 45, 50 minutos, pero ya había 8 o 9 canciones como mucho y yo creo que era suficiente. Ahora quieren llenar y no entiendo cómo los productores no se enteran de eso. Yo creo que es más por el empeño un poco de James Hetfield y Lars Ulrich en hacer este tipo de discos largos, eh, donde al final pues sobran a lo mejor 2, 3, 4 temas. Es una pena porque el disco no está mal, pero creo que después de... Es el disco que viene después de Death Magnetic y yo creo que Death Magnetic era como una esperanza, ¿no? Para recuperar un poco el sonido antaño de Metallica. Y este disco pues va un poco en la misma senda, pero ya creo que un poco repite un poco y hay temas que personalmente no me llegan, ¿no? Sin embargo, bueno, no está mal. Es decir, que no es mal disco. ¿Vale? Luego tenemos el puesto 7, pues el último disco a la fecha, 72 Seasons. A ver, es un disco que, bueno, personalmente, pues no está mal. Al principio me costó, tengo que reconocerlo. Es un disco que me costó. Tenía la sensación de que era un poco, no sé, repetido. Ya lo he escuchado varias veces. Lo he escuchado varias veces y yo creo que es un disco que, bueno, al fin y al cabo me gusta bastante. Pero sobre todo yo creo que es un disco que despega a partir de Lux Eterna. Lux Eterna es un temazo para mí y además es un tema que es una gloria porque es un tema que dura 3 minutos y 19, creo, 3 minutos 20 segundos. Es como, qué gusto, ¿no? Por fin, un tema directo ahí que no se repite, que no va en bucle, que va directamente a la yugular y funciona. Y es un buen tema. Y entonces creo que la parte de Lux Eterna, el disco realmente despega. Por Crown of Bright Wire me gusta mucho también, Chasing Light, If Darkness Has the Sun también, Too Far Gone, Moon of Mirrors y la última, Inamorata, que parece un temazo, muy buen tema para terminar el disco. Entonces, un disco sólido, que lo sacaron hace un par de años, en 2023. Me gusta, lo que pasa es que, bueno, ya lo he hablado antes, pero el artwork me parece deplorable. Solamente, no sé si os gusta esta portada, pero a mí me parece horrenda. Esto con un de peluche ahí dentro. Ahí, esto amarillo ahí. Luego, lo peor de todo, esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sinceramente, ¿esto qué es? No tiene ningún sentido. Estas fotos, primero, esto lo hace U2. Bueno, vale, lo pillo. Ellos, Metallica, no va a ninguna parte, no sé. No. Yo creo que desde el Black Album, incluyendo el Black Album, creo que es un grupo que descuida bastante el artwork, las portadas, con lo que a mí me gusta y con lo importante que es. Pero es que las portadas son feas. Desde el Black Album, incluso el Black Album es una portada negra ahí con esquina, un serpiente que enrolla que apenas se ve con el logo Metallica arriba. Pues personalmente me parece muy pobre. No sé, no la entiendo porque las primeras portadas de Metallica eran tremendas, eran icónicas y ahora pues
son portadas bastante feas para mí. Entonces, yo creo que es un error para mí. Es un error. Entonces, y luego vamos con el sexto. A ver. Sexto, Death Magnetic. Death Magnetic salió en el 2008. Después, es decir, 5 años después del Saint Anger. Y por fin ya Bob Rock ya no es el productor y llaman a Rick Rubin. Y yo creo que ahí el grupo recupera el sonido de antaño. Hay canciones que recuerdan perfectamente el sonido de Master of Puppets, Ride the Lightning. El grupo recupera su logo con las letras y todo esto. Es un disco que para mí recupera, como he dicho antes, el sonido que tenía en los 80, mediados de los 80. Y yo creo que Rick Rubin hizo mucho para eso. Yo creo que se habrá puesto las pilas después de los desastres de Load, Reload y Saint Anger. Yo creo que el grupo sentía la necesidad de volver a sus orígenes, a su sonido, el sonido realmente de Metallica, y creo que lo consiguen bastante en este disco. Es un disco para mí muy logrado. Las canciones hasta The Unforgiven 3, impecables. But was just your life, The End of the Line, Broken Beat and Scared, The Day That Never Comes, formidable. Semi-balada, pero con cambio de ritmo ahí brutal. All Nightmare Long, Cyanide, fenomenal. Y The Unforgiven 3, la secuela del 2 y de la primera, pero muchísimo mejor que la 2, desde luego. Luego, bueno, Judas Kiss no tanto. Suicide and Redemption es un instrumental bastante largo, no está mal. Bueno, y My Apocalypse. Un disco que a mí personalmente me gusta bastante. El artwork está bien dentro de lo que hicieron últimamente. Yo creo que no está mal, pero yo creo que es un disco que daba esperanza, digamos, que a la gente que realmente le gustaba Metallica de la primera época. Así que bueno, muy buen disco. El número 5, pues yo pongo el Black Album. El Black Album, a ver que no se me va ahí. Bueno, el Black Album ya. Black Album, año 1991. Han venido, creo que, millones y millones y millones de copias. Es el disco que cambia el metal, el heavy metal. Es un disco que compré cuando salió, pero es un disco que con el tiempo, pues no me... De hecho, no lo escuché mucho cuando salió, lo tenía porque, bueno, pues era Metallica y entonces, pues... pero ahora mismo ya ni puedo escuchar más Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters. Son canciones que ya no puedo escuchar más, sinceramente. Oriol Dando no está mal, Wherever I May Roam, tal, pero My Friend of Misery me gusta. Pero bueno, es un disco... A ver, este disco salió en 1991. Ese año salieron también los dos discos de Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2. Pero también, y sobre todo, es el año que salieron 3 grandes discos muy importantes que iban a cambiar la industria de la música. Esos discos fueron el Butterfingers and Garden, el Ten de Pearl Jam y sobre todo el Nevermind de Nirvana. Entonces, 1991 va a ser un año realmente muy importante, ¿no? Para la música, porque fueron cambios radicales. Toda la escena hard rock, glam metal iba a desaparecer un año después. Entonces estamos asistiendo a unos cambios drásticos. Y este disco fue el primer disco producido por Bob Rock. Bob Rock, que venía de haber producido Dr. Feelgood, del Motley Crue,
el disco también de David Lee Roth, y también había producido también el Sonic Temple, perdón, de The Cult, entre otros, ¿no? Entonces ahí Bob Rock decide pues dar otro sonido a la música de Metallica, acortando las canciones, porque ya el disco anterior, Justice for All, ya lo vamos a ver, había canciones muy, muy largas, incluso también en Master of Puppets, ¿cierto? Entonces quería dar un poco más ir más al grano, ¿no? Y ser más directo. Y lo han conseguido porque, bueno, pues han vendido millones de discos. Este disco permite al grupo ampliar digamos, el número de fans, digamos. Mucha gente, a lo mejor muchos de vosotros, pues a lo mejor os gustaría ver este disco más arriba en el ranking. ¿Por qué? Porque mucha gente, el primer disco de Metallica, para ellos fue este, que compraron, primer disco. Y entonces, en mucho ranking, este disco viene mucho más arriba. Y entonces, porque la gente, pues al ser el primer disco, pues tiene más cariño, tal. Y es verdad que es un disco que han cambiado muchas cosas. Y es verdad que este disco, pues, gracias a este disco, ahora en 2025, perdón, Metallica, pues, llena estadios y 2 noches seguidas el mismo estadio. Si no hubiesen sacado este disco, creo que Metallica tenía el estatus de Megadeth o de Slayer, sinceramente. Este disco les abrió las puertas del éxito mundial. Si vas a un concierto de Metallica, pues ver a gente bueno, pues que puede ir, por ejemplo, perfectamente, que puedes ver, estas mismas personas las puedes ver en un concierto a lo mejor de U2 o de Oasis. Eso no pasaría con un concierto de Slayer o Megadeth, por ejemplo. Es mi opinión. No es una crítica, que sí que al final es un grupo que ha permitido abrir el metal, digamos, al mundo entero. Y pues eso es un disco que sonaba en todas las radios del mundo. Pero yo personalmente no me... A ver, lo he puesto número 5 porque es un disco que me marcó bastante, es una época muy importante en mi vida y yo creo que es un disco que es muy sólido. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años, a lo mejor si hago un nuevo ranking, pero a lo mejor el Death Magnetic vendrá antes. No se sabe. Lo que está seguro que el Saint Anger siempre se quedará en el último. Pero nunca se sabe, porque volviendo al Saint Anger, a lo mejor 10, 15, 20 años, alguien o algunos consideran este disco, el Saint Anger, un álbum de culto, como ha pasado con muchos discos odiados y vilipendiados al principio cuando salieron y luego, pues con el tiempo, pues no lo creo, porque yo considero que es un disco muy malo, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, puesto número 5, el Black Album de Metallica. De hecho, solo les vi una vez en concierto y fue en la gira en Vallecas, en Madrid, en la gira del Black Album. De teloneros estaban The Cult y Suicidal Tendencies. Y tengo que admitir que Suicidal Tendencies fueron mucho mejores que Metallica. Pero bueno. Número 5, Black Album. Número 4 tenemos Justice for All. Disco del 88. Primer disco sin Cliff Burton, bajista que había fallecido en el 86, un trágico accidente de autobús. Difícil reemplazar este músico tan genial. Sin embargo, pues el grupo decide seguir adelante y graban este disco con Jason Newsted en el bajo, bajista que venía de Flotsam and Jetsam. Disco con cierta controversia, sobre todo por el sonido, ya que algunos consideran que el bajo fue rebajado por las Ulrich, en fin, no sé si de manera voluntaria o no, en fin. Entonces,
yo realmente cuando escuché por primera vez este disco, pues yo no tenía los conocimientos o bueno, la experiencia suficiente para saber si realmente se escuchaba bien el bajo o no. Lo que sí puedo decir es que es un disco, a ver, es un disco también eh, que marca también una época y que lamentablemente para mí es un disco que hace que es el primer disco realmente de Metallica en el que realmente en un momento dado me aburro. Es decir, hay temas de casi 10 minutos. Este disco. Es un disco muy largo, muy largo. Y entonces ya con este disco ya Metallica empieza a aburrirme. E irá así hasta ahora. Es una pena, porque yo puedo escuchar los 3 primeros discos de Metallica de un tirón y no me aburro. Con este disco llego ya a Harvester of Sorrow y ya es como, bueno, ya empiezo ya a cansarme un poquito. Para bien, Black End, Justice for All, Eye of the Beholder, One, Shotstraw, Harvester of Sorrow, son temazos, son grandes temas. O sea, es que es un disco muy complejo, entonces por eso luego cambiaron con el Black Album, decidieron hacer un disco más directo. Recuerdo haber escuchado a Kirk Hammett decir que en la gira de este disco pues eran temas tan complejos que no disfrutaban realmente y estaban más pendientes de, por ejemplo, estaba más pendiente de su guitarra, de no fallar, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Entonces no disfrutaba realmente, ¿no? A ver, es el último disco con el productor también, Flemming Rasmussen, que había producido los dos anteriores, Master of Puppets y Ride to Lightning. Pero bueno, es un muy buen disco. Me gusta la portada. Fantástica. Genial. Genial. Ya llegamos al top 3. Entonces, en el 3 tenemos, lo tengo en vinilo, tengo en CD también, ¿eh? Tengo los dos. Mi intención es tener los vinilos por lo menos de los 4 primeros. Tengo vinilos del primero y del tercero, me falta el segundo y el cuarto. Este fue mi primer vinilo de Metallica, es el primer disco de Metallica, salió en 83. Este disco para mí fue una explosión, para mí, en mi cabeza. Y en aquella época, cuando lo compré, pues lo compré creo que en el 84, más o menos, o en el 83, 84, tenía 14 años por ahí yo. Y en aquella época, pues mis grupos eran Scorpions, Iron Maiden, Saxon, Dio. Empezaba ya un poco el Motley Crue, un poco este hard rock ahí americano ahí de la costa oeste, pero y cuando llegó esto, cuando puse esto en mi plato vinilo en mi casa, en mi habitación, y sonaron los primeros acordes de It's a Light y luego la voz de James Hetfield, fue como un puñetazo, sinceramente. Todo el disco luego ya fue como no conseguía realizar lo que estaba escuchando, no sabía si me gustaba o no, porque era totalmente un shock, fue una implosión o explosión en mi cabeza y claro, no estaba preparado para eso. Me costó tiempo asimilar. Pero es un discazo. Es un discazo. The Light, Four Horsemen, Motor Breath, Jump in the Fire, Whiplash, Seek and Destroy, Metal Militia. Son tremendas canciones. Increíbles. Y yo me fijaba sobre todo en las pintas. Son tremendas. Claro, la época. A ver, la época de estos grupos como Slayer, como Anthrax, como Megadeth, pues eran anti-poser, ¿no? Les odiaban todo lo que es todos los grupos estos glam, air metal, esas cosas, y lo publicaban, de hecho lo decían perfectamente. Ahora bien, Lars Ulrich, nuestro amigo Lars Ulrich, luego unos años más tarde se paseaba por el Sunset Strip y hay fotos con él,
con Stephen Percy, con los de Guns N' Roses, etcétera, etcétera. Entonces, mucho anti-poser, pero al final, bueno, estaba en la onda, vamos. Así que es un disco fantástico. Es un disco, por ejemplo, que no me canso de escuchar, no como el Injustice for All. Es un disco que le tengo mucho cariño porque es el primer disco de Metallica que tuve y para mí fue un cambio radical. Así que, número 3. Y en número 2 tenemos Ride the Lightning. Fantástico disco. Segundo disco de la banda, publicado en 1984. Este disco lo tenía en cinta, lo había grabado un colega de un vecino mío que lo tenía. Tenía de hecho también el maxi con Creeping Death y la versión Email de Diamond Head. Pero es un disco impecable este disco. Five Hours Fire, Rise the Lightning, From Whom the Bell Tolls, Fade to Black. La mejor intro, para mí, mejor intro que jamás he podido escuchar. Trapped Under Ice, Escape, Creeping Death, The Call of Cthulhu, ahí, wow. Impecable disco. Impecable. Ahí hay que la cosa que no comentaba con el Kill Em All, como sabéis, pues Dave Mustaine forma parte del grupo Metallica y luego le despidieron las Richard Hetfield por problemas de alcohol y drogas, etcétera, etcétera. Y entonces ficharon a Kirk Hammett de Exodus. Pero bueno, aquí también en este disco hay todavía 2 canciones escritas por Dave Mustaine. Pero bueno, es un disco, el sonido cambia. El primer disco, el Kill Em All, era el disco debut, tipo de disco debut, una banda súper joven, ahí con ganas de destrozar todo. Entonces un disco muy garaje, muy crudo. Este ya cambia un poco, el sonido sigue violento, agresivo, pero el sonido cambia. Me parece más bordado, más... las canciones son mejores también, sin ninguna duda. Y la portada me parece increíble, con este logo así, formidable. Es un disco 10, Ride the Lightning. Fantástico disco. Genial. Y el primero, bueno, pues yo lo habréis adivinado. El Master of Puppets. Qué portada, señores. Eso sí que es una portada. No la de 72 Seasons. Eso sí que es una portada como Dios manda. Por favor. No me digas que esta portada es de 10. ¿Y qué disco? Lamentablemente sería el último disco con Cliff Burton, que ya como he dicho es que es un disco que salió en el 86 y murió poco tiempo después. Me habría gustado, no sé, es imposible saber, pero realmente Metallica había sacado el Reload, el Saint Anger con Cliff Burton. No lo creo. Cliff Burton aportaba algo, tenía un sonido, el bajo era único. Y en este disco se nota más que nunca. Sobre todo en este instrumental Orión, por ejemplo. Orión, un instrumental increíble. De hecho, en la última gira que hicieron Metallica, bueno, pues uno de los conciertos empezaba con este tema, Orión, un tema instrumental. Es muy raro que un grupo empiece un concierto con un tema instrumental. Eso demuestra que son muy seguros de ellos mismos, que son conscientes del nivel de este disco y de que esta canción es impecable. Este tema, mejor dicho, porque no es un instrumental, pero es que este disco es impecable. Battery, Master of Puppets, The Female Should Not Be, Welcome Home Sanitarium, Disposable Heroes, Leper Messiah, and Damage Incorporated. Aquí, como he dicho antes, vale, es un disco un poco largo, pero son 8 temas. 4 por cara. Y es lo que tenía que haber seguido
Metallica. Es lo que tenía que haber hecho. En vez de hacer 12 discos de 11, 12 canciones larguísimos, con canciones, con 4, 5, 6 canciones que sobran, tenía que haber hecho seguido con esto. Me sorprende que ningún productor, bueno, lo he hecho antes, pero ningún productor se ha dicho, oye, chavales, no sirve de nada hacer tantas canciones, ir al grano, al grano. Si una canción que es regulera, pues no la saquéis. Y ahí es todo 10, todo de 10. Tercer disco de la banda. Recuerdo cuando lo compré este disco, estaba en una tienda de discos del centro de la ciudad de Nantes, en Francia, con mi primo. Y recuerdo que lo tenía en la mano, este disco tal cual, así, como hace ya, no, hace pues 37 años. ¿Qué digo? Eso hace 39 años, es el 86. Ya un chaval, yo todavía un adolescente y tenía este disco en la mano y me parecía mis ojos me brillaban, ¿no? Cuando veía este disco, esta portada tan maravillosa, ¿no? Y este disco ha sonado centenares de veces en mi cuarto a tope, pero es un disco de 10. Ahí, para mí Metallica es el último gran disco de Metallica. La verdad que Unjustice for All está bien, pero para mí es inferior. Este es el último gran disco de Metallica. Para mí es el mejor. La producción es Jesse Kill Em All, era directo, garaje, Ride Lightning, un poco más pulido, o sea, con más melodías. Quizás este ya es una mezcla de estos dos primeros, pero ya con un nivel de composición, pero muy superior. Así que nada, Metallica, Master of Puppets, mi número 1, sin duda. Así que vamos a repasar este ranking, si os parece. Entonces, número 1, Master of Puppets. Bueno, tengo aquí en CD. Número 2, perdón. Número 2, Ride the Lightning. Número 3, Kill Em All. Cuarto, Unjustice for All. Quinto, The Black Album. Sexto, Death Magnetic. Séptimo, 72 Season. Octavo, I Want to Destruct. Noveno, Road. Décimo, Reload. Y último, último, Saint Anger. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ya podéis dejar vuestros comentarios, por supuesto. Estaré encantado de contestaros. Y nada, pues habrá que ver cómo lo que hace Metallica a partir de ahora. Yo entiendo que sacarán nuevos discos, seguirán con sus giras. Es un grupo que todavía tiene todavía ganas, que tiene gasolina, yo creo que puede ofrecer cosas interesantes todavía. Y nada más. Os digo hasta la próxima. Disfrutéis. Chao, chao.